Desde Pereira, Colombia, hacemos a Jesús famoso. Palabra Pura Radio. Al aire, la pastora Adriana Lemes. Un abrazo para todos los que hasta ahora nos ven, los que se van conectando con nosotros. Palabra Pura Radio en Facebook. Y estoy en compañía de la pastora Adriana y también estoy en compañía de otra Adriana de nuestra iglesia. Nos acompaña el día de hoy Adriana Grisales. Con su testimonio nos va a contar todo lo que ha pasado. Así que prepárense, pónganse muy cómodos a escuchar este testimonio. Denle por favor compartir en todas sus redes sociales, en los estados de WhatsApp y en el Facebook. Palabra Pura Radio. Pastora Adriana, muy buenas tardes, bienvenida a los testimonios de Palabra Pura. Muy buenas tardes, Chalo. Vuelvo, insisto, me siento toda una profesional con esa voz tuya de fondo aquí en el estudio de Palabra Pura Radio. Entonces, no sé por qué, Adri, cada vez que llego acá me provoca cambiar la voz para sonar más diferente. Sí, más locutora, radial contigo. Bueno, pues ya llevamos algunos testimonios, Chalo. Hemos visto, creo que el primero, ¿cuál fue? El primero fue Johnny y la Paola. doctora Paola, sí. Los ontólogos, y el segundo que vimos fue a Jessica, que fue hace 15 días. Y hoy quise invitar a Adriana. Adriana, estuvimos conversando hace como 15 días, ¿cierto, Adri? Sí, estábamos en tu casa, estábamos con Rafael. Y era tan impactante, pues, todo lo que habíamos escuchado, aunque ya había escuchado una parte, pero ese día nos abrieron su corazón con la familia y al final Rafael y yo les dijimos, no, ¿por qué no nos compartes esto en los testimonios de Palabra Pura? Porque hoy van a ver un testimonio muy particular. Es el paso de una persona que ha estado en los Testigos de Jehová a pasar al cristianismo, que eso es un milagro en sí, empezando por eso es un milagro, Adri. Hace 15 días creo que dijimos una frase cuando estábamos hablando con Jessica, que hablamos de las sectas, que ella, recuerdo que nos dijo que se sintió muy ofendida cuando ella nos venía ya escuchando en la radio, y que a la iglesia que ella asistía les dieron una lista a sus congregantes nombrando a las sectas, y estaba Testigos de Jehová, que lo es, Hare Krishna, que eso es una cosa falsa, estaban los mormones, y dentro de esos estaba que Palabra Pura, y yo decía, estos atrevidos, ¿cómo se atreven en una iglesia a llamar una secta a la iglesia Palabra Pura? Me parecieron supremamente atrevidos, que yo de hecho dije, son unos envidiosos, es lo que son, y por eso le quieren meter miedo a la gente para que no escuchen la verdad. Y de hecho también dije que tenían en esa lista la iglesia católica, y yo les dije, hasta ignorantes son, porque la iglesia católica no es una secta. Una secta, para los que no lo saben, y para informarles a todos estos ignorantes que llamaron a Iglesia Palabra Pura así, por pura envidia nomás, una secta es todo aquel que niega dentro de su enseñanza, que se presenta como alguien trayendo el evangelio, pero niegan que Jesucristo es Dios. Eso se convierte en una secta. Porque Jesucristo es Dios hecho hombre. Y cuando a ti te presentan a Jesucristo como un profeta, como un maestro, como alguien muy, muy, muy bueno, que caminó entre nosotros, que tiene unas enseñanzas fabulosas, que es un ejemplo a seguir, pero te quitan a ti que Jesús es Dios, te quitan la salvación, prácticamente no, en resumen, te quitan la salvación. ¿Por qué? Porque una persona que está en
en esta tierra, para poder ser salva, necesita reconocer el sacrificio de Jesús en la cruz, que Él derramó su sangre para el perdón de mis pecados. Y si Jesucristo no es Dios, sino que es un simple hombre, esa sangre no me podría redimir porque Él es un hombre más, Él es uno más. Y lo que hizo diferente a Jesucristo al resto de la raza humana es que toda la raza humana viene contaminada con la sangre de Adán. Así que todos los que nacemos en el planeta Tierra, nacemos en pecado por haber descendido de Adán y Eva. Por lo tanto, toda la raza humana es pecadora porque nacimos en una naturaleza de pecado que nos fue dada por nuestros padres antiguos, Adán y Eva. Y al alguien decirte a ti Jesús no es Dios, es Satanás metiéndose en una religión, quitándole el poder a la sangre de nuestro Señor Jesucristo para decir es una sangre como el resto de la raza humana, porque Él no es Dios. Y resulta que el poder de Cristo es que Él es Dios hecho hombre y su sangre no provenía de Adán. Su sangre era otro Adán en la tierra caminando. O sea, hubo un Adán, el primero, del cual descendemos todos nosotros. Pero después caminó en esta tierra otro Adán, el último Adán, nuestro Señor Jesucristo. Y este último Adán venía con sangre preciosa, salvadora, de la sangre Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y por lo tanto, Jesucristo, el Cristo, que estaba en la eternidad, cuando leemos en Génesis, que cualquiera va a Génesis y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dice voy a hacer, dice hagamos. La Trinidad desde el principio, el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo, en una obra como Trinidad, haciendo al hombre. Y cuando una secta, ahí sí ya ustedes saben la diferencia, por eso yo les decía, la Iglesia Católica por Dios no es una secta, por Dios, porque la Iglesia Católica tiene un principio que es Jesucristo, Hijo de Dios. Dios, tienen la Trinidad, tienen que nació de una virgen, tienen todo para no decir que es una secta, que están equivocados en muchas cosas doctrinales, por Dios, no vamos a entrar en ese debate en este momento, pero lo que estamos hablando aquí es la diferencia entre una secta a algo que no lo es. Entonces, que alguien que está en una secta, como Adriana, que estuvo muchos años, quería dar ese preámbulo antes de entrar a que nos cuente su testimonio. Primero que todo, Adriana, buenas tardes. Cuéntanos, Adriana, cómo... y quiero decir algo, antes de entrar, Adriana. Yo conozco varios testigos de Jehová que me caen súper bien, porque es una gente correcta. Es una gente correcta pero equivocada, porque están tratando de buscar la salvación por obras. Y la Escritura nos deja muy claro, nadie por obras será salvo. Nadie. Entonces, pero conozco gente de tan buen corazón que yo le doy gracias a Dios cómo alcanza a personas como Adriana, testigos de Jehová, a su familia, con la verdad del Evangelio, y cómo lo reciben cuando descubren estas verdades tan impresionantes que, por ejemplo, estamos hablando en este momento. Entonces empecemos con Adriana a preguntarle qué la motivó a hacerse testigo de Jehová, qué sentía ella por Dios, y qué fue lo que la motivó a entrar a eso y cuánto tiempo duró. Se lo tengo que decir, aunque vuelvo y repito, conozco a muchos testigos de Jehová que quiero personalmente. En Estados Unidos tengo amigos testigos de Jehová y los quiero, pero están completamente equivocados.
Entonces, ¿qué te motivó a ti entrar a esa secta, Adriana? Bueno, buenas tardes, pastora y Chalo. Estoy muy feliz de estar aquí. A mí lo que me motivó fue una vez que pasaron predicando. Yo siempre he sido creyente, siempre he creído en Dios. ¿Eras católica antes, Adri? Sí, era católica. Ok. Y pasaron predicando por mi casa y me hablaron de la cruz. Esa fue la primera prédica que me hicieron. Me dijeron que si Jesucristo había muerto en esa cruz y yo guardaba la cruz en mi casa o la tenía puesta en las paredes, que eso no estaba bien, porque entonces si a mí, por ejemplo, me mataban un hijo o un hermano y yo guardaba el arma y la veneraba o le oraba a esa arma, pues que no, que eso no lo hacía nadie. Entonces, que porque íbamos a adorar algo donde habían atormentado a una persona, y que es más, que Jesucristo no había muerto en una cruz, sino en un madero de tormento. Eso fue lo primero que me dijeron. Pues yo vi como muy razonable la respuesta que me dieron. Cogí la cruz que tenía, un crucifijo, y lo piqué en pedacitos. Y me dijeron que si quería seguir estudiando, y empecé a estudiar con ellos. Estuve de asistente casi 16 años y Wow. luego ya me hice testigo de Jehová. ¿Qué significa asistente y después hacerte? Porque uno diría, si llevo 16 años con los testigos de Jehová, yo pues ya soy testigo de Jehová. Pero ¿qué significa 16? Que no había tomado la decisión de bautizarme. 16 años. Sí. O sea que para tú ser testigo de Jehová debes bautizarte. Debo de bautizarme. Ok. ¿Y por qué no habías tomado la decisión? O sea, 16 años, estamos hablando de Sí, cuarto yo de era vida, mejor dicho. asistente, iba a las reuniones, pero no tomaba la decisión porque primero había que pasar un examen muy largo de 99, 100 preguntas, y pues habían cosas que había que cambiar. Entonces, pues por eso no lo hacía. Entonces, una vez que tomé la decisión, lo hice en España. Allá estuve muy feliz, muy enamorada, y así me enamoré de los testigos de Jehová, porque se manejaba una hermandad muy bonita, era una relación muy bonita con Dios, y pues eso hizo que me motivara más, porque aquí era más como de domingos, de ir los domingos nomás a la iglesia, al salón de reino, perdón. Entonces allá sentí ese deseo de hacerme testigo, lo hice, pero fue muy poco tiempo el que estuve ahí, porque de ahí me regresé para Colombia, y aquí ya las cosas no fueron igual. Tengo una pregunta, Adri. Uh-huh. Siendo católica y cuando llegas a los testigos de Jehová, que Jesucristo no lo presentan como Dios, ¿cómo te tragaste eso, Adri? ¿Cómo te tragaste ese cuento? Pues porque ahí siempre nos enseñaban, o sea, yo como que esa pregunta no me la hacía todo el tiempo de que Jesucristo no es Dios, porque yo sabía que Dios era el Padre y que Jesucristo era el Hijo, pero en los testigos de Jehová sí enseñan que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es una sola persona, que Jesucristo fue un hombre muy bueno que estuvo aquí en la tierra y que no debe ser adorado porque solo es Jehová el que exige devoción exclusiva, y al Espíritu Santo lo ven como una fuerza activa. Yo era católica, pero también católica de domingo por ahí una vez al año. Uh-huh. O sea, se dice católico, pero a la final tampoco era católica. Uh-huh. Entonces, pues como llevar una religión en sí, lo hice fue con los testigos de Jehová. ¿Y quién más de tu familia estaba involucrada en eso? Mi mamá también le gustó muchísimo la enseñanza de los testigos, tíos, primos, tengo mucha familia ahí, uh-huh, que en el momento no me hablan porque pues me salí de ahí hace 8 años, perdón. Llevo 2 años y 8 meses y 4 meses aquí en la iglesia, feliz. Pero espérate, no te me adelantes, Adri, porque yo quiero seguirle exprimiendo de los testigos de Jehová. Yo les estaba diciendo que
Rafael y yo tenemos unos buenos amigos y de hecho te contábamos, creo que ese día, que Rafael, uno de los trabajadores que tenía en Estados Unidos, un señor testigo de Jehová, que apreciábamos impresionante, una persona supremamente correcta, muchísimo mayor que Rafael, pero muy correcto, se llama Newman, de hecho. Y teníamos unos amigos que aprecio mucho. De hecho, uno de ellos hizo un cuadro muy lindo, también es pintor, aunque también tenía pues una empresa de construcción. Y me hizo un cuadro de mi gato cuando se murió aquí en Pereira. Ellos sabían que nosotros éramos cristianos, nos respetaban mucho porque decían que eran los primeros cristianos que conocían, que eran de verdad cristianos y que no como los otros cristianos que conocían. Entonces, pero cuando salíamos con ellos, eran de unas costumbres. Recuerdo a su hijo de 5 años, que te comentamos ese día, cuando lo ponían a orar, que nosotros estábamos ahí, el niño decía: Señor, Jehová, Padre, algo así, Jehová, te pedimos que nadie celebre cumpleaños en el mundo ni navidades en el mundo, que no celebren esas cosas paganas. Y nosotros viendo un niño de 5 años decir eso, y nosotros éramos, oh my God, ¿qué le están diciendo a estos niños? ¿Cómo así? ¿Para ti qué era la Navidad? ¿O qué pasaba con un cumpleaños, por ejemplo? No, pastora, eso es algo muy triste porque siempre quise, o sea, dentro de mí, yo no era capaz de decirle a mi hijo o a mi hija feliz cumpleaños o celebrar la Navidad porque no era permitido. ¿Por qué? Porque en la Biblia solo habla de un acontecimiento donde hubo una fiesta y la hija de Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista. Sí. Y entonces, pues que desde ahí se ve que la celebración de los cumpleaños era malo. Entonces, qué enredada tan berraca. Sí, es impresionante. Entonces, pues se pierde uno de celebrar con sus hijos los cumpleaños, las Navidades, pues nunca. ¿Por qué? Porque el árbol de la Navidad era algo pagano, era una tradición pagana de esta gente de la antigüedad, entonces no se celebraba. Y Jesucristo, ellos dicen que Él no nació en diciembre, sino que nació posiblemente en septiembre. Entonces, que cómo se va a celebrar una Navidad sabiendo que eso no, o sea, que Él no nació en diciembre, que porque en ese momento los pastores estaban pastoreando el rebaño, y que en diciembre hace demasiado frío, entonces que no era posible que los pastores y las ovejas y todos estuvieran en el campo. Pero entonces, Adri, porque también ustedes no pueden comprar una Biblia en cualquier librería que ustedes dicen, por favor, una nueva versión internacional, o una Dios habla hoy, o algo así. Ustedes no pueden tener acceso a Biblia en cualquier traducción. Ustedes, me refiero a en el sitio en el que te encontraba con los testigos de Jehová, solo pueden comprar la que ellos producen. Y en esa que ellos producen, hacen unos cambios para poder justificar sus creencias, pero usted no puede ir a comprar una Biblia en cualquier librería. Tiene que comprar la Biblia que ellos hacen, y la que hacen es completamente tergiversada. Pero tengo una pregunta: si con este cumpleaños y con esta Navidad usted dice que sentía tristeza porque no podía celebrárselo a los hijos, pero que usted entre usted como que sentía como que pesar, ¿qué hacía usted? No, pues eso es uno reprimido y ser hipócrita, porque uno quiere hacer las cosas pero no las hace, no por desagradar a Dios, sino por desagradar a los hermanos de la congregación. Entonces es muy triste ver todo lo que le hacen perder a uno, y que el nacimiento de Jesucristo es lo más importante. O sea, es una celebración súper importante porque es el nacimiento del Salvador del mundo. Esto lo pude comprender después, pero en ese momento
era muy, muy, muy triste y frustrante ver que no podíamos ir a donde la familia, comer la natilla, los buñuelos ese día. O sea, es una hipocresía impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué hipocresía? Hipocresía porque uno lo quiere hacer y no lo hace el día, que es por ejemplo el 24 de diciembre, pero si el 25 vamos, el 25 nos ponemos a comer de todo lo que hicieron el 24. Entonces todos los demás que celebraron la Navidad. Exacto, entonces eso es muy, muy, muy triste. Con respecto a lo de la Biblia, que me decías de comprarla, ellos no venden la Biblia. Ellos no la venden. Lo que pasa, lo que dicen ellos es que, bueno, leemos la Biblia de los testigos y se maneja, por ejemplo, con donaciones voluntarias. Uno da una donación y ellos le dan a uno la Biblia. Y no manejamos una venta disfrazada. Sí, porque no la venden, pero es donación voluntaria. O sea, por favor. Sí. O sea, sí la venden. Sí, sí, eso sí lo venden. Exacto, allá, pero sí. aunque la llamen donación voluntaria. Exacto. Así de sencillo. Bueno, pero cuéntame el cumpleaños. ¿Qué pasaba cuando tus hijos, y tus hijos qué decían también? Hoy, ¿qué pasa con ellos? No, mis hijos, mi hijo estaba muy metido también en los testigos. Mi niña no tanto, ella siempre decía que los odiaba porque le habían robado todas las fiestas, todo, que ella no se sentía feliz ahí, que porque ella iba por hacerme caso a mí, más no porque quisiera. Es más, en este momento ella odia las religiones, todo, ella dice que eso es lo más malo que puede haber. Y pues no me deja explicarle el que sí es malo, que la religiosidad es lo peor que pueda tener una persona. En este momento ella pues no permite como que uno le explique qué es lo que pasó, qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eso me entristece mucho, pero yo sé que Dios va a hacer la obra y el milagro en ella. De pronto está escuchando en este momento, en España, ¿cierto? Sí, de pronto. Yo le dije que lo escuchara, ojalá y lo esté escuchando. Entonces, ¿qué pasaba con un cumpleaños? Porque tampoco le podías celebrar a tu hijo un cumpleaños, entonces... Yo lo hacía antes, entonces ahí donde digo que se maneja o sea, que es uno ser hipócrita. El día antes o el día después, como ellos dos son el 26 y el 27 del mismo mes, entonces yo les hacía a los dos, les compraba una tortica y les hacía una comida, les daba el estreno, pero antes o después, y les decía que Jehová bendito me los bendiga y les dé muchos años más de vida, pero nunca feliz cumpleaños, mi reina o mi niño, no, nada de eso. Pero disimuladitamente, ay, les tengo un estreno el día antes. Sí, yo les daba los estrenes y todo, pero no les decía el motivo, pues ellos sabían cuál era el motivo, pero sí, eso es de verdad que una falsedad muy grande. Entonces, Adri, y también, ¿qué pasó? Que pasan unos años, tú vienes a Colombia, aquí era un poco diferente a lo que habías visto en España. No había la hermandad dentro de ese grupo que habías conocido en España. Tú te alejas de allí, a pesar de que ya eras bautizada, pero ¿cómo te permites escuchar algo sobre, o sea, cómo llega palabra pura a tu vida? Testigo de Jehová, 16 años, bautizada. 16 más 6 son 22 en total. Ah, perdón, después de 16 bautizada. De ser asistente, luego me bauticé y ya. ¿Y tenías algún cargo cuando en los Testigos de Jehová? No, pues uno salía a predicar y daba estudios. Ajá. Dábamos estudios. Ya cuando me vine de España, comenzamos a asistir aquí a la congregación. Me manda, uno sale a predicar, tiene que pasar unos informes de las horas que predica o de los estudios que da, y en ese momento comencé a desanimarme mucho porque también estaba haciendo las cosas muy mal por ese lado, porque yo estaba asistiendo allá no tanto por el amor a Jehová, sino porque me sentía muy bien y muy cómoda con la gente que había allá. Había de verdad que una hermandad muy bonita.
Yo ¿Un club sí de amaba a amigos? Dios, yo sí lo amaba, pero era más, o sea, ya me sentía muy bien, era por la Familiaridad. familiaridad que había. Cuando llegamos aquí, pues nada de eso, ya mi hijo y yo salíamos a predicar, a dar estudios, y yo comencé a sentirme muy mal y comencé a ver que de verdad estaba siendo hipócrita con las cosas de Dios, que yo tenía que salir para pasar un informe, no porque yo quisiera de verdad agradar a Dios, sino porque Porque le tenía toca. tenía que hacerlo. Pues comencé como a revelarme internamente, a ver que no era capaz de, o sea, que no estaba haciendo las cosas bien y que no quería salir, pero no dejaba de hacerlo porque me daba miedo. Mi hijo en ese entonces tenía 18 años y él estaba, pues también estaba ahí conmigo, y yo decía, qué miedo que mi niño se me salga, que se me pierda, que coja las drogas o eso. Entonces yo seguía así, no quisiera como, pero no con ánimo ni nada, o sea, yo lo hacía como por cumplir un requisito. Hasta que un día dije, no, esto no está bien. Y entonces me senté y hablé con mi hijo, y él sentía exactamente lo mismo que yo. Eso fue una sorpresa grandísima. Él me dijo, mamá, yo no le decía nada porque también estaba pensando en que la iba a poner muy triste, y entonces no me atrevía a decírselo, pero yo aquí no me siento bien predicando, aquí no me siento bien haciendo estas cosas. Entonces yo le dije, no papi, pues entonces no volvamos por allá. Y comenzamos a alejarnos. Después de 22 años. Sí. My God. Nos comenzamos a alejar, comenzó una presión muy grande por los ancianos de la congregación a decir que qué era lo que estaba pasando, que primero era el reino de Dios y su justicia y luego el trabajo de mi esposo, que mi hijo tenía que preparar primero la atalaya y luego los estudios, que era primero la atalaya que los exámenes o las tareas del colegio. O sea, como a desanimarlo también a él en el sentido del estudio. Para que no estudiara. Sí. Wow. Entonces eso, tuvimos muchísima presión, y hasta que yo les dije, no más, no quiero que vuelvan, no quiero más nada con ustedes. Me enfermé, estuve 17 días hospitalizada en casa con una celulitis en el ojo, y yo pensaba que era Jehová que me estaba castigando. Yo decía, esto es un castigo de Jehová porque yo no quiero seguir con nada de estas cosas. Pero aún así, no aceptaba que nadie, iban ellos y yo les decía que no los quería atender, que no quería volver a hablar con ellos, que porque yo estaba siendo hipócrita y yo no quería ser hipócrita con Dios, que Él se merecía todo el amor y toda la honra y que yo no se la estaba dando, sino que los estaba agradando a ellos. Entonces ahí fue donde tomé la decisión y estuve 6 años completamente alejada de las cosas de Dios. Y les mandaste hasta una carta, ¿cierto? Sí, pero ya la carta la mandé cuando vine aquí. Ok, porque tengo entendido que allá podías mandar como una carta haciendo el retiro para que no te apartaran de la familia. Exacto. Pero entonces tú mandaste una carta diciendo yo me quiero retirar para que no haya consecuencias. Y a pesar de que mandaste esa carta, los testigos de Jehová le prohibieron a toda tu familia que te hablara y te dirigiera la palabra. No podían ahora hablarte tus tías amadas, tus tíos, toda la familia ahora. Primos. Tú ahora, los primos, ahora tú eras una, mejor dicho, lo como peor. el demonio. Sí, llegó la peste, mejor Sí. dicho. ¿Qué causó también ahora esto en ti, donde tu propia familia no puede dirigirte la palabra porque te has ido? Pastora, eso fue muy triste al principio. Yo decía que no era justo porque yo había llevado la carta para desasociarme y pusimos en la carta los decretos que hay de libertad de culto, que uno está libre de irse para donde quiera, y pues nunca me contestaron esa carta. Entonces, cuando el día menos pensado nombraron en el salón de que yo estaba, que había sido expulsada, entonces mi tío escuchó el nombre mío allá, dijeron el nombre y que había sido expulsada. Entonces ellos, como
siempre han manejado que cuando expulsan a alguien no le pueden volver a hablar. Fue muy triste porque es un tío al cual he querido muchísimo, y luego pues mi tía, mis primos, todos dejaron de hablarme. Si estaba donde la abuelita, que es como el motor y el centro de la familia, ya nadie, si tenían que pasar por ahí para ir al salón, se iban por la vuelta, daban la vuelta. Dios mío, ni porque hubieras hecho algo grave, simplemente Exacto. no querías seguir ahí, ni que hubieras hecho pues, no, es que esta mujer se fue al mundo y... No, era algo completamente, yo lo digo demoníaco, porque esto es increíble. Tenían que darse la vuelta si te veía tu propia familia, la que amabas. Y tu abuelita, entonces, ¿qué pasó con ella? Empezó a sufrir ahora viendo eso. Claro, mi abuelita le daba mucha tristeza de ver o sea, ellos decían, es que ni porque hubiera matado un cura, decía mi abuelita, para que sean así con usted, si es que usted no ha hecho nada. Y pues ella muy triste, ella empezó también un día, se puso a llorar y dijo que eso no estaba bien. Es muy triste ver cómo ellos alejan a las familias. Eso es deprimente de verdad. Por eso yo le doy tantas gracias a Dios por haberme como hecho salir de ahí, porque eso tuvo que ser él el que hizo que yo me desanimara de esa forma y me diera como ese plazo de desintoxicarme en esos 6 años que estuve apartada de Dios de un todo. O sea, yo lo tenía presente en mis oraciones, pero ya sin ir a cumplir, ¿cómo le digo yo? La actividad que tenía que hacer para poder, no llamemos salvación, como para poder, ¿cómo lo llamaban ustedes? Porque ahí no hay salvación por creer en Jesucristo, en el derramamiento de su sangre en la cruz. Ahí no existe eso, sino que es una salvación por obra, ¿cierto? Es por obras, sí, es por obras y pues el hecho de ser bautizada, yo ya con ser bautizada ya soy salva. Uh-huh. Pero tengo que seguir cumpliendo con todas las actividades que hacen allí. Uh-huh. Entonces, pues estar aquí le quita a uno ese peso tan grande. Todavía no lleguemos aquí, sigamos ahí explorando, Adri, porque estamos hablando de 22 años. 22 años que tú nunca pudiste en 22 años tomarte una santa cena, participar del pan y del vino del Señor, porque en los testigos de Jehová es prohibido que tú tomes la santa cena. Explícanos eso, por favor. Sí, pastora, pues ahí se celebra la conmemoración de la muerte de Jesucristo. Pasan la cena de mano en mano, la copa y el pan, la copa con el vino y el pan, pero nadie lo puede comer, sino que los ungidos, los que van a reinar con Jesucristo. Imagínate. Pero yo nunca, en todos los años que fui a una conmemoración, vi a nadie comer del pan y del vino. O sea que permiten pasar el pan y el vino como, véalo, pero usted no puede, chalo, pero usted no puede. Antójese ya. Antójese, pero solo los ungidos, 144,000 ungidos pueden tomar de esto. Entonces ustedes decían, ninguno de nosotros es ungido, ninguno de nosotros puede participar ni del pan ni del vino, solo lo podemos mirar y supuestamente si son 144,000, ¿cuántos supuestamente iban hasta el momento de los que sí podían tomarla? Iban que 7,000 en ese entonces. Imagínate esa vaina. Pero yo nunca, como le digo, vi a absolutamente nadie tomar de... O sea, tú no conociste nunca un ungido. Nunca conocí un ungido. Qué cosa tan impresionante, Dios santo. Qué horror. Qué espanto. Y también ese sentido de indignidad cuando ven el pan y el vino y decir, no merezco, no puedo tomar esto. Así que 22 años de tu vida sin probar los elementos de la Santa Cena. Y ahora sí llega una desintoxicación de 6 años que te aíslan para presionarte, obviamente, porque con esa presión lo que consiguen es, ella va a volver porque la familia, ni el tío, ni el primo, ni la tía, nadie le va a hablar. ¿Tu mamá te hablaba? ¿Qué pasó? Sí, mi mamá me hablaba porque mi mamá nunca se bautizó.
Ah, o sea que si era bautizada no te podía hablar. No. Wow. Mi esposo también, todos le hablaban porque como él nunca tomó la decisión de bautizarse, entonces él sí les pueden hablar. Es que lo que yo veo ahí del bautismo es que es como si yo firmara un sello de propiedad a ellos, cuando el bautismo es completamente diferente. Imagínate, Dios Entonces, mío, Adri, pero en ese momento entonces pasan 6 años, tu mamá sí te hablaba porque no se había bautizado, tu esposo no se había bautizado, mi pero hijo. tu hijo no se había bautizado, entonces ellos, digamos, no tenían esa carga y podían dirigirte la palabra. Sí. Qué cosa tan horrible, demoníaca. Y 6 años apartaban que tú dices, bueno, Dios mío, Padre Jehová, me enfermé, ahora me estás castigando. ¿Qué más sucedía en tu cuerpo? ¿Qué pasó? ¿Qué creías que era un castigo? No, yo pensé que esa enfermedad que tenía en el ojo era un castigo, que era un castigo de Dios. No sentí más nada. Después de que me alivié, yo decía, pero yo no quiero volver a ir allá, no quiero. Y yo, era como una rabia, era algo tan extraño lo que me pasaba. O sea, el cambio de España aquí a Colombia fue impresionante, lo que yo sentía. Yo sentía era como rabia, porque yo sentía que me estaban obligando a hacer las cosas. Yo quería ir a un horario, a la congregación, y que no podíamos ir a ese, que porque Jehová era un Dios de orden. Entonces habían, por ejemplo, 3 servicios y yo quería ir al último para que mi esposo pudiera trabajar y ir los 3 juntos, pero no se podía porque tenía que ser a lo que ellos decían, a la congregación que yo pertenecía, que era la de Panorama en ese entonces. Wow. Y Adri, tú tenías un estreñimiento hace ya años. Cuéntame acerca de eso y qué pensabas de eso. No, eso pues que era una enfermedad y que pues que Dios quería que yo estuviera así, o sea, siempre yo decía, esa es la voluntad de Dios, como la mayoría de la gente, que Dios es el que nos pone las enfermedades. Uh-huh. Entonces, sí, desde los 13 años padecí un estreñimiento muy, muy severo. Yo sí no tomaba Dulcolax o acacia de Indias, unas ramitas todos los días en infusión por la noche, pues era terrible lo que me daba. ¿Qué te daba? Pues me podía demorar 8, 5 días, 3 días sin ir al baño, entonces pues yo lo veía como algo normal, o sea, para mí ¿Un dolor que le ofrecías a Dios o algo así? No sé. No. ¿No? No. Un dolor que, bueno, tal vez un dolor puesto por Dios en ti. Sí, yo decía que esa era la voluntad de Dios, de que yo estuviera enferma, uh-huh, y que pues que así tenía que seguir, que si no me tomaba la acacia, pues nada iba a funcionar en mí. ¿Y qué dolores producía en ti eso? No, pues era impresionante para ir al baño, pastora, era una cosa loca, porque si yo no me tomaba eso era una locura. Porque yo vi a tu esposo que me había dicho ese día que estábamos hablando que gritabas del dolor. Sí, me hacía gritar el dolor para ir al baño. Incluso una vecina, la mamá se le murió, se le reventaron los intestinos por el estreñimiento, y ella me oía gritar y se desesperaba y decía, nanita, ¿qué le doy? ¿Qué le hago? Pues yo siendo muy niña. Era impresionante esa enfermedad que padecí por muchísimos años. Adri, pasa entonces ahora 6 años de desintoxicación, como tú dices, en que me imagino también cargada con la religión. ¿Tú no te sentías cargada con Dios porque Él es así? No, pastora, yo nunca le he echado la culpa pues como a Dios de las cosas. Solo de la enfermedad. Sí pensaba que la enfermedad era algo que Él nos estaba, o sea, que Él lo permitía, que Él permitía que esas cosas nos pasaran, pero no de yo echarle la culpa o estar enojada con Él, no, eso no. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo llega palabra pura a tu vida? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, pastora, luego, como le digo, de 6 años de no ir a ninguna parte, fui donde una amiga que es la que me arregla el cabello, y ella comenzó a hablarme de Dios, de Jesucristo, y me gustó todo lo que me decía. Me invitó a la iglesia donde ella iba,
pero cuando salimos de ahí me dijo, ¿qué tal le pareció? Y le dije yo, la verdad, no me gustó. Y bueno, a los 8 días volví donde ella y me dijo, Nanita, ¿cómo le parece que esta semana unas vecinas me invitaron a una iglesia en el centro? Y espectacular, me regalaron un CD y ese CD me lo he estado escuchando y maravilloso. Y entonces yo le dije, ¿cómo se llama la iglesia? Me dijo Palabra Pura y me dio la dirección. Resulta que yo en esos días que estuve hablando con ella, yo le decía, Dios mío, mi hijo estaba atravesando por una dificultad grande y yo le decía, Dios mío, yo sé que yo tengo que ir a alguna parte, muéstrame a dónde tengo que ir. Yo sé que yo tengo que buscar de ti, pero la verdad no está en los testigos de Jehová. Yo no quiero volver allá. Ayúdame a tomar una sabia decisión. Mi hermano me había llevado a una iglesia, Fe y Esperanza, hacía como 2 años antes, y entonces yo, como esa iglesia... Perdón, ¿él no era testigo? No, mi hermano no. Oh, wow, o sea que tenías un hermano cristiano. Sí, él lleva tiempito estudiando la palabra de Dios. O sea que para tu hermano ver a su familia, a su mamá testigo de Jehová, a su hermana testigo de Jehová, a sus sobrinos testigos de Jehová, para tu hermano eso debió haber sido duro. Muy duro. Él siempre dice que él le oraba mucho a Dios y le pedía que nos abriera los ojos y nos mostrara el camino. Bendito que él sabía Dios. Que ahí no estaba la verdad. Uh-huh. Bueno, entonces sí, continúa, por favor. Entonces ya mi amiguita me dijo eso de esta iglesia. Entonces me vine, cogí un domingo la moto. Pero digamos en tu hermano, que te había invitado. Mi hermano me había invitado a Fe y Esperanza, uh-huh. Y pues a mí me gustó, pero pues no así como mucho. Uh-huh. Entonces ya habían pasado 2 años de yo haber ido a esa iglesia, pero yo en ese momento sentía la necesidad. Yo le decía, muéstrame a dónde tengo que ir. Uh-huh. Señor, muéstrame dónde es. Y cogí mi moto un domingo y me venía por toda la 21. Entonces ahí hay un desvío para voltear para la circunvalar, para coger para la circunvalar, para Fe y Esperanza o seguir derecho. Se me atravesó un carro y no pude voltear. Y yo todo el tiempo venía en la moto, muéstrame a dónde es, a Fe y Esperanza o a Palabra Pura. Y entonces cuando se me atravesó ese carro, yo dije, bueno, esa Palabra Pura, y seguí derecho. O sea, por un carro. Por un carro. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bueno, se te atravesó un carro y dijiste, bueno, me va a tocar ir a Palabra Pura, que me hablaron de ella. Usted lo vio tal vez una señal divina, no sé. Sí, yo lo vi como una señal divina. Yo dije, no, entonces esa Palabra Pura, Dios quiere que vaya allá, y seguí. Pero cuando llegué aquí a la iglesia, bueno, aparqué la moto, cuando veo la cruz ahí al frente. Una cruz grandísima, y yo, Dios mío, pero ¿por qué esa cruz? ¿Por qué esa cruz? Y entonces dije, pero entré y dije yo, ay, no importa que esté esa cruz, yo voy a entrar y voy a escuchar. Claro, porque la cruz, ya llevabas 22 años de tu vida que te dijeron, la cruz es una maldición, usted no la puede tener, usted hizo trizas hasta una cruz que tenía en su casa cuando oyó eso. Y ahora lo primero que se encuentra, después de usted orar, Señor, muéstrame, y donde supuestamente, divinamente se le atraviesa algo y le impide continuar, sigue para acá, pero lo primero que se encuentra es, oh, no, ¿por qué una cruz? ¿Te dio qué? ¿Miedo? ¿Y por qué entraste? Si viste una cruz que se supone que no podías verla. Yo no podía ver una cruz y todo el tiempo era yo ahí sentada. Yo escuchaba lo que ustedes estaban enseñando y yo decía, eran mis pelitos todos, las piernas, los brazos, el cuero cabelludo, todo era erizado. El mensaje que yo estaba escuchando era impresionante. Yo decía, Dios mío, pero es que lo que están enseñando está súper, súper claro, y yo veo... yo leía ahí en la pantalla todo lo que decía en la Biblia y yo decía, pero es que lo dice en la palabra, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Pero por qué esa cruz? ¿Por qué esa cruz ahí? Y entonces, pues, yo era emocionada, pero al mismo tiempo preocupada por la cruz.
Ya cuando me fui para mi casa, yo le decía a Dios, gracias por llevarme allí, pero yo tengo que investigar qué significa esa cruz, por qué ellos tienen esa cruz ahí. Y como me regalaron ese CD, maravilloso, que eso es una perla, eso es el mejor regalo que le puedan dar a cualquier persona, es maravilloso. Yo comencé, pastora, a devorarme ese CD. Yo lo escuchaba una y otra vez y yo decía, Dios mío, pero si esto está muy claro, todo lo que enseñan aquí, ¿por qué yo no creía en estas cosas? ¿Por qué a mí no me hablaron? ¿Por qué a mí no me enseñaron esto? Y bueno, las 2 primeras veces todavía no había llegado al punto de la cruz, pero yo vine el domingo y el miércoles, como yo le hablé tanto a mi esposo de lo que me había parecido, él vino conmigo y a él también le encantó todo lo que escuchó. Estábamos muy emocionados y a medida que fui estudiando y aprendiendo, escuchando el CD, mi transformación fue inmediata. O sea, yo no sé, yo me enamoré impresionante de Jesucristo, de todas esas enseñanzas que ustedes tienen ahí, porque son demasiado sencillas, fáciles de entender, no hay complicación. La Biblia no es un libro que necesite otro libro para que la entendamos, como me lo habían enseñado a mí siempre, que había que estudiar la Atalaya y la Despertad para poder entender la Biblia, porque la Biblia es muy complicada. Yo comencé a ver que no era complicado, que era muy sencillo y que Dios era maravilloso. Entonces ahí fue donde escuché el audio de todo lo que Jesucristo hizo por mí y que Él me sanó. Entonces comencé a decir, es que yo soy sana, esto no está bien en mí, este estreñimiento que llevo sufriendo por años no me lo puso Dios. Es que Él no es el que está haciendo las cosas para mal para la humanidad. Es lo que dice Juan 10:10, que el ladrón viene a robar, matar y destruir, y que Él ha venido a darnos vida en abundancia. Entonces yo decía, Él me está robando mi sanidad, me está robando mi tranquilidad, entonces yo no se lo voy a permitir, no más, esto se tiene que ir de mí. Y comencé una lucha, pastora, mediante los audios que estaba escuchando y leyendo la palabra, a luchar contra esa enfermedad. Y yo dije, esto se va de mí porque esto es ilegal en mi cuerpo. Dios, Jesucristo ya pagó todo por mí en esa cruz. Y en Isaías 53, 4 y 5 dice que por su llaga hemos sido sanados y que Él se dejó hacer tantas cosas para mi bien. Entonces yo dije, no más, y comencé una pelea y venía yo le digo desgraciado diablo, a ponerme pensamientos. Ay, Adriana, usted es que es boba, no se tome la acacia, no se tome el Dulcolax y verá que usted no se alivia. Y venían los pensamientos y yo, se van de mí porque esto es ilegal, usted no tiene autoridad sobre mi cuerpo, soy yo porque Cristo ya lo ganó por mí. Amén. Y comencé, pastora, una lucha. Fueron 3 meses de un ataque impresionante de Satanás y yo decía, se me demoraba 2 días para ir al baño, yo decía, no importa, cuando vaya no me va a doler porque Jesucristo ya pagó por mí. Y así empecé en todo y gloria a Dios. Hoy, después de 28 meses, soy una mujer completamente sana. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Pero Adri, dime algo, ¿qué pasó cuando tomaste la Santa Cena por primera vez? Después de, estamos hablando 22 testigos de Jehová, 6 años de nada, o sea, 28 años. No, en total fueron 16 y 6, 22. Oh, ok, 22. Después de 22 años, Adri, ¿cómo fue tú tomar la Santa Cena? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Pastora, pues eso fue a la 3ª venida aquí a la iglesia. Porque yo no me decidía a recibir a Jesucristo, o sea, yo estaba muy emocionada, pero yo decía, no, pero esa cruz, siempre, pero la cruz. Pero ya la 3ª, ya había escuchado que gracias a la cruz, a todo lo que hizo Jesucristo en esa cruz por mí, yo lo recibí. Ese día lloré muchísimo y tomé la Santa Cena y le di muchas gracias a Dios por todo
ese sacrificio, además que él lo dice muy claro, de que hagan esto cuantas veces queráis en mi nombre, o sea, lo estamos haciendo en memoria de él. Entonces es un privilegio muy grande el poder participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, que fue, o sea, es que es todo para nosotros. No, pero yo quiero que me cuente las emociones, Adri. No, o sea, usted tomó yo el pan. lloraba, yo Usted- lloraba. Porque antes lo veía pasar. Huélalo, Sí. huélalo. Pero ahorita, cuéntame qué pasó en ti. Porque es que esto es un momento de éxtasis realmente en el entendimiento de la Santa Cena, que también estaba explicado sencillamente en los audios. Sí. Y yo me imagino tú oyendo eso y diciendo, no puede ser, está en la Biblia, que es lo que yo estaba creyendo. Cuéntame ese momento de que ves los elementos ahora en tu mano y vas a comer del cuerpo y de la sangre de Cristo. Cuéntame las emociones, Adri. Pastora, pues yo hacía sino llorar y llorar ese día que recibí la Santa Cena. O sea, que recibí primero a Jesucristo en mi corazón y que participé de estos elementos tan maravillosos que Él nos dio. Yo temblaba, lloraba, era erizada, o sea, era una sensación de agradecimiento muy grande. Y aún así, después en mi casa comencé yo misma a tomar el vino, el pan, que sabía que nosotros somos reyes y sacerdotes de nuestra, o sea, de nuestra casa, de nuestro cuerpo, y comencé a participar de ellos. Y yo, gracias Padre Santo, gracias por este cuerpo que fue entregado por mí en esa cruz, donde te dejaste golpear, escupir, lastimar tan fuertemente para mi sanidad, para mi salvación. O sea, era un agradecimiento, una cosa loca, y tomar ese vino que representa esa salvación, no solamente el perdón de pecados, sino la salvación, la justificación, ser justa, porque Él lo hizo por mí, no por mis obras. Imagínate. Eso fue, es que es algo que uno con palabras no logra describir, es algo maravilloso. Entonces empiezas a tomar la Santa Cena y tu esposo, ¿cómo hizo el cambio? Porque él también testigo de Jehová. Entonces, ¿qué empezó a pasar en él? No, pues él también, él estaba yendo con los testigos, pero él no era bautizado. Entonces, al no ser bautizado, no es testigo de Jehová. Pero tenía muchas cosas que traíamos de tiempo atrás, pero no, él no estaba muy apegado. Él iba por mí. Entiendo. Él iba por mí, más no por más nada. O sea, Entonces, él ya, para él no fue difícil. cuando ya entiendes el significado de la cruz, si Cristo no va a la cruz, nosotros no tendríamos bendición. Es- Estaríamos desnudos, sin justicia, heridos y medio muertos, así como explicaba en el servicio del domingo. Ahora empezaste a ser agradecida por la cruz de Cristo. Ya no la veías como lo peor, sino, Dios santo, gracias. Cambió completamente. Empezó a renovarse tu mente a una velocidad impresionante, también en la misma velocidad que querías buscar. Yo te conocí aquí en la iglesia porque te presentaste. Sí. Me dijiste, pastora, mi nombre es Adriana, estoy muy agradecida. Yo era testigo de Jehová, eso a mí siempre me marca porque conozco esa atadura de esta secta tan impresionante, y me parece grandioso cuando una persona ve la verdad, y después de tantísimos años en ese sitio, siempre me ha parecido grandioso y siempre te veía porque ahora venías no porque te tocaba, ahora usted quería era aprender. Usted, ay, me toca ir como antes era, ahora no, quiero saber más. Te di un hambre y una sed por la palabra. Y siempre cuando estaba en el púlpito que me tocaba a mí, yo te veía con esa sed, con ese asombro, con esa expectativa de recibir, porque uno ve desde el púlpito muchas caras, unos están dormidos, roncando, mejor dicho, están haciendo de todo menos lo que tienen que hacer, pero la tuya era, wow, siempre era como con esos ojos tan expresivos, abiertos, con esas ganas de recibir. Y
luego lo que pasó fue que empezaste a hablarle a tu familia. Sí, pastora, empecé a hablarle a mi mamá y mi mamá decía, esta muchacha, ¿qué es lo que le está pasando? Esta muchacha no esta muchacha, ¿dónde estará metida? Yo la siento muy rara y como que no me prestaba mucha atención al principio, pero pensaba que algo, o sea, que yo estaba yendo a otra parte donde me estaban pues como volviendo como loca, porque estaba tan apasionada, tan contenta, o sea, es ese primer amor tan grande que despierta el uno a aprender de la verdad, de saber todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces comencé y le dije, mami, escuché los audios, y ella ya empezó a prestarme más atención y me decía, nanita, es impresionante, esto es maravilloso. Y se vino como a los 5 meses de yo estarle hablando, y de una llegó, y yo quiero ir a la iglesia, yo quiero conocer los pastores, esto es una maravilla, estos audios son un regalo precioso de nuestro Señor. Y ella pues agradecida y está súper enamorada de la iglesia y de ustedes que nos abrieron los ojos. Bendito sea el Señor. ¿Y tu hijo? ¿Qué pasó con él? Mi hijo, pues él me escucha, yo le he hablado y me dice que llamó aquí a la iglesia, se inscribió, estuvo en la pandemia escuchando los en vivos. Y eso, pero pues muy metido no. Él vive en España, ¿no? Sí, pero sí me presta atención a todo lo que le digo, me dice que escucha los audios, entonces pues ahí vamos con él, lento, pero yo sé que seguro. Dios va a hacer la obra en él. Sí, lo mismo en tu hija, aunque ella no quiere saber de nada, pero también estamos creyendo por la gracia de Dios en que va a pasar algo en ella. Ay, sí, Y amén. tu mamá estuvo en bautismo, se bautizó acá. Sí, se bautizó ahorita este mes de marzo. Impresionante. Muy contenta, feliz. Este año ella decía, ay, ojalá y salgan bautismos antes de yo irme. Y vean, se pudo hacer bautizar y está dichosa. Y hace poco sufriste de otra enfermedad, empezó a atacar tu cuerpo, Adri. Cuéntanos. Sí, pastora. Porque ya conocías estas verdades y empezó a suceder algo en ti. Cuéntanos qué pasó. Bueno, el 21 de enero me empezó una tos muy fuerte de este año, una tos súper fuerte, parecía como si, en el momento en que me empezó, como si ya llevara más de 20 días con ella. Fue de una que me atacó, pero muy fuerte. Luego comencé a perder las fuerzas y ya por último perdí la movilidad de las extremidades. El año pasado. No, este año, el 21 de enero. Bueno, sí, a principios de año. Sí, y estuve 1 mes y medio muy enferma, pero a pesar de que estuve, o sea, yo me sentía mal, pero nunca perdí la fe y la esperanza de que yo me iba a parar de eso. Cuando llevaba como 20 días con la tos, perdí la movilidad en mis brazos y en mis piernas. Me sacaron en ambulancia para la clínica con un diagnóstico de un Guillain-Barré. Me hicieron de todos los exámenes habidos y por haber, todo salía bien. Yo desde el momento en que me dijeron el nombre de la enfermedad, yo dije, en el nombre de Jesús, yo no tengo eso. A ver, ¿cómo fue? Explícanos, porque estabas completamente inmóvil en una cama, paralizada. Me quedé paralizada de un momento a otro. Yo sí sentía como si yo fuera un carro que perdía las fuerzas, como que se iba agotando la batería y perdía las fuerzas, pero no la movilidad del todo. O sea, yo sentía era que no tenía alientos de nada y de un momento a otro ya quedé paralizada. Ahí mi hermano llamó a la ambulancia y me llevaron con ese diagnóstico, pero desde el momento en que me diagnosticaron yo dije, en el nombre de Jesucristo yo no tengo eso, yo no acepto eso en mi cuerpo. O sea, el doctor te dijo, ¿me puedes repetir el nombre? Un Guillain-Barré. ¿Qué es eso? Eso es una enfermedad que afecta el sistema, o sea, lo deja uno cuadraplégico. Uh-huh. Entonces te dijeron, vas a estar cuadraplégica. El médico, cuando ya llegué allá, me dijo, mira, te vamos a hacer muchos exámenes, tú vienes por un Guillain-Barré, eso es una enfermedad muy grave,
tú puedes quedar cuadraplégica, te podemos entubar en cualquier momento. Es algo muy, muy grave, quiero que seas consciente de eso. Y yo dentro de mí yo decía, yo no tengo eso y Jesucristo ya pagó por mí en esa cruz y yo me voy a parar de aquí, de esta cama. Amén. Estuve hospitalizada 5 días, ya volvió el movimiento y volvía y lo perdía. Volvía y venía y así. Hasta que, bueno, los médicos en realidad nunca supieron qué era lo que tenía. Me hicieron la prueba del COVID 5 veces, salía negativa. Y ya me dijeron, no le podemos hacer más nada, pensaban que estaba loca, me mandaron con el psiquiatra, que porque era que de pronto me estaba inventando la enfermedad. Ya el psiquiatra vino y me vio, estuve hablando con él todo el tiempo y me dijo, no, usted está muy cuerda, lo suyo no es nada de locura. Entonces veo que es una mujer muy creyente y no, yo te voy a dar salida porque ya no te podemos dejar más aquí porque no sabemos qué es lo que tienes. Es un virus, que hay tantos virus en este momento, pero no sabemos qué virus fue el que te afectó. Ya sabemos que el COVID no fue. Y pastora, yo llegué a mi casa después de eso y comencé como una loca en mi casa. Comencé a hablar y a sacar de mi casa todo, o sea, yo me podía mover y yo dije, no más, yo no me voy a quedar más en una cama, esto no me va a volver a atacar, en el nombre de Jesucristo yo soy sana, se va de mi casa toda cosa mala, toda enfermedad, toda parálisis, todo lo que me quiera afectar se va de mi cuerpo y de mi casa porque no lo quiero tener más aquí no, yo no le voy a dar entrada a este enemigo. Y estuve, esos 5 días que estuve hospitalizada, sin ir al baño, y entonces yo le dije a mi esposo, no, yo estoy otra vez con esto, cómpreme las pastas. Me tomé una, y cuando llegué a la casa yo dije, y estas pastas no más, porque si yo vuelvo y le doy entrada a esto a mi vida, vuelvo otra vez a estar dependiendo de medicamentos para poder ir al baño, no más, esto no es permitido en mi cuerpo. Y comencé así a renunciar a todo esto y ya llegó mi mamá, volvía y tenía altos y bajos, pero siempre... Cuéntame de esos bajos, Adri, porque a pesar de que lo declarabas, estabas paralizada. Sí. Y te tenía que venir a la mente, cuadraplégica vas a quedar. O sea, tenía que haber una batalla y quiero que me cuentes esos bajos también, porque a veces contamos los altos y que yo decía esto y a veces no le contamos a la gente los bajos y tenemos que mostrarle esos bajos, como esa luz de esperanza se prende en esos bajos por el conocimiento que ya tenías. Pues pastora, los bajos que yo digo es que en que volvía y me venía la enfermedad, volvía y me venía, pero yo dentro de mí lo puedo decir con toda la seguridad del mundo y tengo mi hermano de testigo ahí que él veía y él decía, es impresionante ver el valor y la fuerza que usted tiene, que no se deja vencer, no llora, no se pone triste por estar así. Yo decía, no, es que yo no tengo por qué estar triste porque Jesucristo ya pagó por mí. Oh, wow, entonces Adri, el bajo que tú me estás hablando no era un bajo de duda. No, de duda nunca, pastora. Era un bajo de la salud, de verte impedida, paralizada en una cama. Exacto. A pesar de eso, el bajo no fue de duda. De duda, wow. nunca tuve duda. Yo siempre sabía que de esa me iba a parar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya había pagado todo por mí. Entonces los médicos me decían, es que usted está de pronto está deprimida, usted cómo tomó la reacción cuando se veía que no podía mover ni los pies ni las manos, cuando le da eso, ¿qué reacción tiene usted? ¿Se pone a llorar, se pone triste? Y yo no, nunca, porque yo sé que yo salgo de esto. Entonces es una fe que eso, o sea, el agradecimiento que yo siento con Jesucristo es tan enorme, porque es que es Él el que me ha hecho que todo esto pase en mí, que sienta estas gracias, este amor, esa seguridad de que Él no me va a dejar tirada en una cama. Bendito Dios. Es un agradecimiento muy grande. Entonces empezabas a responder en voz alta, me dices que en tu casa
Que dices que parecías una loca, ¿por qué? Porque yo después de que ya salí de la clínica dije, no más, esto no me va a tener atada a una cama, ya no más. Bueno, yo comencé ese día y sentía como un escalofrío cuando yo le decía, diablo desgraciado, se va de mi casa y de mi vida porque no lo acepto más. Esto no puede venir, sino de ti estas cosas malas y yo no las quiero más en mi vida. Así que se van. Y era una lucha en ese momento, era una lucha porque venían otra vez los síntomas, pero no lucha de que yo iba a dudar en el sentido de que no me iba a parar de eso. Y ese día me sentí tan feliz, estuve 2 días súper aliviada después de limpiar mi casa, porque mucha gente me decía, Adriana, de pronto fue que te hicieron algo. Si no sale nada en los exámenes, de pronto es algo de tipo espiritual, un demonio o alguna cosa. Y yo, bueno, pues si es eso, lo eché. Yo dije, si es eso, lo echo y yo no voy a aceptar esto. Ya llegó mi mamá de España a cuidarme y ella no tuvo que cuidarme mucho tiempo porque me trajo unas pastas que me desintoxicaban por dentro y ella solamente me tuvo que cuidar como 10 días, le tocó verme solo una vez paralizada y otro día paralizada la cara, o sea 2 veces me vio, una vez todo el cuerpo que me tenía que hacer todo y luego la cara. Y con estas pastas yo tenía tanta fe de que por medio de esas pastas yo, con la ayuda de Jesucristo, iba a salir sana, eso me iba a limpiar, a desintoxicar todas las toxinas y todo lo malo que pudiera tener con residuos de cualquier virus, que me alivié en cuestión de 10 días, ya estaba bien, después de que vino mi mamá. Y entonces dije, no más cama, una cama que me habían prestado para poner en el primer piso, se va esta cama de aquí, no más cama, no más nada, porque yo no me voy a tirar más a una cama. Esto no es legal en mi cuerpo. ¿Qué decía su esposo? No, él siempre es sorprendido de ver la valentía y la fe tan grande que tengo en Jesucristo. Y su mamá también, me imagino, de esta nos paramos. Ella sí, ella desde que compró el pasaje dijo, yo voy a ir, pero no a cuidarla, voy a ir a pasar vacaciones con usted, porque cuando llegue usted va a estar sana, porque Jesucristo ya me la tiene sana. Bendito sea el Señor. Sí, siempre mucha fe en que íbamos a estar bien. Bendito sea el Señor, Adri, no sabes la alegría de escuchar esto, de lo maravilloso que es nuestro Dios y como tú decías, cosas espirituales a veces que uno no entiende qué está pasando estos ataques, pero me dejas y nos dejas a todos los que estamos escuchando esa gran lección tuya que aunque los bajos fueran de la enfermedad de este ataque, no era una duda porque ya estaba plantada en ti la verdad a un punto que era innegable para tu vida. Y por lo tanto tenía que manifestarse en tu cuerpo lo que en tu espíritu, en la renovación de tu mente ya habías entendido. Pues, ¿cómo lo ves, Chalo? ¿Cómo ves este testimonio tan impresionante? Se queda uno con la boca abierta y la gente está escribiendo mucho. La gente está escribiendo mucho, que están impresionados con todo lo que ha pasado y con lo maravilloso que es Dios, que puede cambiar la vida de las personas de una forma que ni uno mismo se puede imaginar. Bendito sea el Señor, la gloria sea y la honra por siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y te gustaría decirle algo a los que te están viendo en este momento en que me imagino deben quedar impactados por todo este testimonio tan grandioso. ¿Tienes algo para decirte? Y mándale un saludo a tu hija ahí de una vez por si te está viendo. Tan bella. Sí, a todos que ojalá y oré mucho antes de venir. Esto les sirva a mucha gente, el tener esa fe y esa plena confianza en todo lo que hizo Jesucristo por nosotros, que no fue solamente la sanidad, el perdón de pecados, sino también a mí me sirvió mucho en la parte financiera.
en salirme de deudas, en vender mi casa, pagar deudas y irme a vivir a una casa más pequeña. O sea, son tantos cambios. No, eso no hablamos, Adri. Cuénteme, ¿cuánto llevamos, Chalo? 1 hora y 10, pero eso está muy interesante. Cuéntenos esa parte, Adri. Pues cuando, bueno, ya llevaba como un añito de estar viniendo, el pastor Rafael abrió un grupito para enseñarnos acerca de finanzas. Estuve en las clases y fui a mi casa, cogí un lapicero. Tú no faltas a nada, Adri. Nada, a todo lo que hacen en la iglesia yo estoy ahí número 1. Llegué y hice lo que tenía, lo que debíamos, y entonces teníamos programado otro viaje para España. Perdón, ¿tu esposo también se metió en esto? O sea, ¿vinieron los dos juntos? No, yo sola. Ajá. Yo vine sola. Entonces, pero le mostraba todo lo que yo aprendí, y entonces pusimos en venta la casa porque nos íbamos a ir para España. El viaje no se dio, pero igual con lo de la venta de la casa pensábamos pagar todas las deudas, lo que debíamos, y entonces al quedarnos aquí nos pagamos todas las deudas con la venta de la casa y nos compramos otra casa más pequeña, con todo pequeñito para nosotros dos. Entonces eso también se lo agradezco mucho a Dios primeramente y a ustedes que nos han enseñado todo esto, a manejar el dinero, a ser unos buenos administradores. Entonces, pues gloria a Dios, rompí las tarjetas. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué decía su esposo cuando usted dijo a romper tarjetas con tijera, tarjetas de crédito? No, él muy contento porque él siempre me decía, ay, esta mujer está loca, como se endeuda, ay, Adriana, por favor. Y entonces, no, feliz porque corté las tarjetas de crédito y pues no más. Adriana, es que tú eres de esas personas que vas oyendo y vas haciendo. Esa es la gran diferencia del oidor del hacedor. Ayer, precisamente, esto es para hacer un paréntesis, se me acerca alguien de la iglesia, me dice, pastora, gracias, porque estaba haciendo un reto fitness, estoy ahí con un reto fitness con los de la iglesia, y ella dice que cuando me escuchó, que ella lleva aquí como 4 años en esta iglesia, pero en el reto fitness, que no tiene nada que ver, les dije, es que esto de adelgazar es lo mismo que lo de las finanzas que hemos enseñado en la iglesia. O usted oye y hace, o va a seguir gordo. Usted tiene que hacer lo que les voy a decir aquí. Porque mire, así son los de las finanzas. Escuchan y escuchan y escuchan y siguen igual de endeudados, igual de fregados, pagando intereses, haciendo eso porque solo oyen y no activan la palabra con el hacer. Y ella me dice, yo escuché eso. Y dije, no puede ser. ¿Cómo es posible que llevamos 4 años en esta iglesia? Y sí, lo hemos oído, pero no lo hacemos. Entonces ahora no es que solo es reto fitness, no, vamos a hacer también esto. No podemos seguir perdiendo tiempo. Y ahí me dijo, nos pasamos ya a un lugar más chiquito, ya empezamos. Entonces imagínate, 4 años, pero tú apenas oyes pum, pum, pum. Empezaron a hacer. Comenzamos a hacer todos los cambios de una, es que lo mío fue de una. Yo me comencé a devorar esos audios porque es que, como le digo, eso es un regalo impresionante, que si la gente los escuchara, es que se les quitaría tantas cosas malas de la cabeza, tantas cucarachas. Entonces, muy agradecida, pastora, con la iglesia, con ustedes, con Jesucristo, con la vida misma por haberme traído a este lugar tan maravilloso. Y le quiero decir a toda la gente que me está escuchando en este momento de que sigan adelante, que no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que si uno pone por práctica todo lo que aprende, la vida le da un cambio impresionante. Yo soy una mujer feliz, agradecida, contenta, y sé que si mi hija y mi yernito hermoso, que los amo, que están en las Islas Canarias, me escuchan, ojalá y puedan escuchar los audios, un momentico de sus vidas. ¿Tu hijo se llama Carlos Zapata? Sí. Te amo, madre.
Pastora, muchas gracias por esas enseñanzas tan bonitas. Un saludo de mi mujer, yo, gloria a Dios. Ay, tan hermoso, mi niño. Bendito sea el Señor. Eso es Entonces, ¿libre de deudas? Libre, pastora. Póngame ahí una bomba o algo, échalo, libre de deudas. Libre. No, eso se merece un aplauso, Eso. un super aplauso. Bendito Muchas sea el gracias. Señor. Libre de deudas. Bendito sea el Señor. Como tú dices, un cambio de 180 grados y la familia también. Y ahora tu hermano, que también cristiano de hace tiempo, ahora también está ahora en esta iglesia y ya nos estaba diciendo, yo también voy a empezar el camino y yo también seré libre de deudas. Ya empezamos a hacer lo que hay que hacer y bendito sea el Señor. Sí, pastora, toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Y sí, mi hermano feliz, él está feliz de haberse venido de Cali, haber venido aquí a la iglesia. Él dice que no se cambia por nada. Pues gloria a Dios, felicitaciones y qué testimonio tan espectacular que va a ayudar mucha gente, sobre todo a la acción, Adri, a la Exacto. acción. Y bendito sea el Señor, espero que les haya encantado este testimonio de palabra pura con Adriana Grisales. Saludos a todos los que nos están escuchando hoy y la gloria, la honra sean siempre para nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Amén, Señor. y amén. Importante que nos ayuden a compartirlo en Facebook. Dele compartir para que muchas más personas puedan ser impactadas por este maravilloso testimonio. Dios los bendiga y sigan conectados a www.palabrapuraradio.com. Llegamos a tus oídos llevando las buenas nuevas de Cristo, un mensaje desde el cielo para cada corazón. En la mañana, en la tarde, en la noche yo escucho a diario